El día de hoy nos encontramos con Ana María Acevedo. Ana es docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha trabajado en el Centro de Atención Psicológica, en el CAP, y acompaña el programa de psicología con cursos que tienen que ver con educación y con psicología organizacional. Ana, tú eres psicóloga y magíster en psicopedagogía. En psicopedagogía, una combinación perfecta para lo que estamos trabajando de contenido en esta parte, que tiene que ver con cómo nos presentamos en las empresas. Queremos conversar con Ana sobre etiqueta y protocolo. Cuando uno comienza a buscar trabajo, surgen preguntas como ¿cómo me he visto? ¿Cierto? ¿Cómo será el protocolo a nivel organizacional? Entonces quiero que Ana nos cuente un poquito qué es eso de protocolo y etiqueta en un lugar de trabajo, y eso porque es importante. Cruz, muchas gracias por invitarme, a todos ustedes, un saludo muy especial. Yo creo que cada vez tenemos como la idea de que el protocolo y la etiqueta es una sola cosa, ¿cierto? O solamente hay un protocolo y una etiqueta. Yo creo que es una idea que hemos construido a nivel social y que está un poco distante de lo que es la realidad, especialmente en toda esta revolución y todos estos cambios que se dan en la contemporaneidad. El protocolo, la etiqueta como tal, el protocolo, hacen referencia al conjunto de normas, al conjunto de valores que maneja una determinada organización, de manera que se le pueda facilitar construir un ambiente armonioso para lograr los objetivos y la misión de esa organización. Entonces, por ende, vamos a encontrar múltiples protocolos y múltiples normas de etiqueta, pese a que existan muchas organizaciones y muchas empresas en la actualidad. Entonces yo creo que hoy en día no vamos a replantear un poco este tema de es que solamente debemos de usar un vestuario determinado para estar en el trabajo, o solamente debe haber un estilo de manera que pueda acercar más a las personas a las empresas. Vamos a conocer, yo creo que a lo largo de la entrevista, que existen múltiples maneras, eso sí, que haya como un nivel de ajuste entre esas expectativas del individuo, del sujeto que desea hacer la organización y lo que oferta la empresa como tal. Ana, ¿nos podrías dar un ejemplo como preciso de qué es etiqueta y qué es protocolo? Bueno, entonces la etiqueta tiene que ver con la norma, ¿cierto? La norma, los valores, lo que está como tal en el ambiente de esa organización. Por ejemplo, pueden existir organizaciones donde lo más importante sea la puntualidad, ¿cierto? El cumplir con un horario, mientras que el protocolo se refiere a ese orden, a esos procesos de planeación, a cómo se materializa como tal ese conjunto de valores que profesa la organización. Entonces, son dos conceptos diferentes, pero el uno no puede ir sin el otro. En esa medida, Ana, y pensando un poquito como en las preguntas que nos hacen los jóvenes cuando egresan de la universidad, les preocupa, por ejemplo, llegar a una organización muy ortodoxa, y ellos vienen pues de estas generaciones de las que hemos hablado en algunos momentos sobre la generación millennials, los centennials. ¿Cómo conciliar ese estilo organizacional con los jóvenes profesionales que tenemos hoy? Entonces, aquí va mi primera sugerencia. Lo primero es que si usted está interesado en ingresar a una organización, conózcala, ¿cierto? Vaya, lea qué es, qué hace, cuál es su misión, cuáles son esas actividades que usted va a desarrollar, y hágase esa pregunta: ¿realmente yo acá sí me sentiría feliz? ¿Acá mi personalidad sí se podría manifestar y poder desenvolverme con total normalidad y de forma, digamos, adaptativa, ¿cierto? Entonces yo creo que esa sería como mi primera recomendación. Lo segundo, dialogue con personas que están dentro de la empresa. Pregúntese qué es lo aceptable, qué es no lo aceptable,
que posiblemente puedes mirarse de forma inadecuada, ¿cierto? Porque a veces, bueno, nosotros venimos de una generación donde siempre nos decían, bueno, siempre vayan de pantalón, con unos taconcitos, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, ya esas ideas se han venido replanteando, porque cada vez por asuntos de ergonomía y de salud y seguridad en el trabajo, se solicita que tú tengas un vestuario que te facilite el cumplimiento de esa labor. Solo imaginémonos, por ejemplo, una docente con un aula de 40 niños, más o menos, que son las que uno cotidianamente ve, especialmente en instituciones públicas, y con tacones, ¿cierto? Entonces, pensémonos en las condiciones de salud de esta maestra. Entonces, siempre es preguntarnos si realmente la cultura, esos valores que profesa su organización, si son coherentes con los míos y si realmente yo puedo responder a ese código y a esa cultura que socialmente está aprobada por los miembros que pertenecen a esa determinada empresa. Eso me responde un poco a la pregunta que tenía como en mente de que en las distintas organizaciones entonces hay distintos protocolos y a veces pasan cosas como, o yo trabajo 3 meses en esta organización y entonces hay un código o de vestuario, hay unas normas, hay una etiqueta, pero cambio de trabajo. ¿Cómo hacer como en estos cambios continuos de instituciones laborales para yo poderme cómo ajustar a esas exigencias de cada una de las organizaciones? Bueno, entonces aquí tocas 2 temas fundamentales que yo creo que son competencias o capacidades que las generaciones en la actualidad deben de desarrollar. Primero, estamos en unas sociedades que están avanzando a unos ritmos totalmente acelerados, ¿cierto? Un día sale un celular, a los 2 meses ya está obsoleto, entonces tenemos que cambiar, ¿cierto? Pues la sociedad como que brinda ese espacio, bueno, ya el sujeto eligió, ¿no? ¿Cierto? Pero eso sí pone a prueba la capacidad adaptativa de las personas, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que tú vayas a cambiar de personalidad, ¿cierto? Entendiendo los espacios donde esté, porque eso es algo que no se da, pero sí es mirar hasta dónde te acomodas, hasta dónde te flexibilizas, qué puedo dar, hasta aquí de pronto llego, ¿cierto? Entonces, esto implica que los sujetos se conozcan mucho a sí mismos, ¿cierto? Entonces mira lo que hay de fondo de conocer ese protocolo de etiqueta, que a veces no lo venden como un asunto muy superficial, ¿cierto? Como no, simplemente váyase con el cabello cepillado o maquíllese, o hombre, váyase con una camisa manga larga, ¿no? Hay unos asuntos también que exigen, en este caso, conocerse a sí mismo, conocer cuáles son sus prioridades y su sistema de valores. Y aquí pasamos a este otro tema. Además de lo importante que es tener esa habilidad adaptativa, es la cultura organizacional, ¿cierto? Cada empresa tiene una cultura organizacional, ya sea explícita o implícita. Explícita pues porque está a veces en los manuales, en todo lo que es como tal el manejo del recurso humano en una empresa, ¿cierto? A veces se consignan, están pues diferentes canales de comunicación desde el área de gestión humana, ¿cierto? Pero hay otros asuntos que son implícitos, ¿cierto? Entonces, que de pronto son valores que profesa la organización y que todas las personas lo saben, pero no se nombra, ¿cierto? Como a través de la palabra. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que están a favor del flexitrabajo y hay otras que no, ¿cierto? Ana, yo me voy a tener un poquito pensando como en los muchachos porque están en búsqueda de trabajo. Cuando yo voy a la entrevista, yo pregunto cómo voy vestido a la entrevista, o yo me visto como de una manera como determinada para ir a los procesos de selección. Pues yo no me recomendaría que lo preguntara, ¿cierto? Pues primero porque ya al elegir esa empresa, ¿cierto? Al elegir enviar una hoja de vida a esa institución, muy seguramente ya esa persona que está interesada ya tuvo que haber indagado sobre qué hace la empresa, qué se espera de sus empleados, ya tuvo que haber hecho un proceso como investigativo. Yo creo que se restaría puntos
¿cierto? De que una persona en el momento de llamada de la aceptación haga ese tipo de inquietudes, ¿cierto? Yo creo que ese es un proceso de investigación que se debe de hacer previamente y también un poco, no sé si llamarlo intuición o razonamiento o hacer procesos como inferencia, ¿cierto? Si yo envío una hoja de vida en el caso, por ejemplo, de los psicólogos que vamos a estar en una institución educativa, ¿cierto? Muy factiblemente no se va a exigir un vestuario netamente formal, ¿cierto? Pero al menos para la entrevista sí quiere un poquito formal. Pero en la entrevista, claro, pues abstenerse de ir de jeans o de tenis, ¿cierto? Pero sí un vestuario que te permita generar una muy buena primera impresión, ¿cierto? Aquí hay un asunto donde juega un papel esencial la percepción, y la primera percepción es muy difícil borrarse, ¿cierto? Entonces, no irse, ¿cómo lograr como ese ajuste medio? No irse lo más desencajado, pero tampoco con un vestuario o con una actitud que manifieste o que comunique de forma no verbal que no me interesa o que me da lo mismo, ¿cierto? Porque si hay veces que uno en la universidad, cuando estamos preparando a los muchachos para la vida laboral, que iniciamos con los procesos de práctica, pues como profesional y académica, y una vez egresan, hay mucha resistencia a cambiar como la manera de vestir o de ser, el uso del lenguaje, porque además venimos también como de pensar que es que tenemos que respetar el libre desarrollo de la personalidad. Y entonces quisiera ya para cerrar que nos dijeras un poquito cómo mantener como la esencia de lo personal, pero combinadito con lo organizacional. O sea, hay algunas claves ahí que no pudiera tener presente. Bueno, realmente uno mantiene su esencia, ¿cierto? Esto no se negocia, pero sí se debe responder a una lógica empresarial, institucional, o yo creo que yo lo veo más como desde qué se me facilita a mí para estar y desarrollar una determinada labor. Obviamente regresar de la institución universitaria hay que trabajar en un asunto que es el semblante, ¿cierto? Y es también demostrar desde una comunicación no verbal, desde nuestra corporalidad, que hay un saber que está pasando por nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces mi primera recomendación es, yo creo que sí, tú puedes seguir manteniendo tu esencia, puedes seguir manteniendo tus intereses. Hay algunos estudiantes, por ejemplo, que les encantan los movies, todas estas figuras que son pues de superhéroes. Mi recomendación es sí, claro, mantén tu gusto, esto no se discute, pero trata en lo posible de hacer lectura del contexto de la empresa o del contexto de la institución y buscar esos espacios donde realmente puedes estar, o ese gusto se posterga para los fines de semana o cuando llegue a casa. Pero no quiere decir que tu personalidad, tu imagen o tus intereses van a cambiar por estar en una organización determinada. Ok, bueno, Ana, bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, a ti, Cruz, por invitarme. Muchas gracias.